El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Una de las cosas interesantes y que hemos estado viendo son lo que son los ejercicios espirituales. Se empezó a reflexionar desde el sábado, que ya celebré la misa aquí, domingo, todavía ayer, algunos elementos sobre cómo ejercitarnos espiritualmente. Y hoy se nos plantea ir viendo hacia el futuro, hacia ese momento donde se verán nuestros frutos, que es lo que nosotros presentamos a Dios como fruto del tiempo que estuvimos aquí en la tierra, de la acción que se nos ha permitido realizar en su nombre para incidir en la obra de Dios y para incidir en la vida de las personas. Esto obviamente conlleva ir a hacer un examen, a hacer una meditación. Todo esto viene por la primera lectura, que habla de cómo la palabra de Dios es como la lluvia. La lluvia tiene un proceso, viene de las nubes, cae, moja la tierra, la fecunda, y no va a regresar a de donde vino hasta no presentar esos frutos, que es lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. O sea, como la lluvia lo que va a hacer es da la semilla, y la semilla a su vez se convierte en el pan que alimenta al hombre. Entonces, de alguna manera esa es la acción de nosotros. Pero aquí lo interesante, y yo no lo había meditado hasta ahorita, es precisamente, dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. La semilla es la voluntad del Padre, y hacer esa voluntad es la misión, o sea, el fruto que se va a dar, que es en la salvación de las almas. Obviamente aquí, ¿cuál es la palabra que sale de Dios? La palabra hecha carne es Jesucristo. Vino y ha dado su fruto, y Él es la palabra, y regresa al Padre, y regresó al Padre con los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Las almas que se han salvado y que se van a salvar por Él, en Él y para Él. Ahora bien, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, la palabra de Dios, que es Jesucristo, nos vino a enseñar lo importante. ¿Qué es lo importante? Hacer la voluntad del Padre. Entonces, si la palabra se hace hombre, es palabra de Dios, se hace carne, se hace hombre, para llevarnos. ¿Qué tengo que ser yo? Yo me tengo que convertir en palabra de Dios para los demás. O sea, no estoy diciendo ninguna herejía. Tengo que ser palabra de Dios
O sea, voluntad de Dios para los demás. Y en base a eso, mis obras darán fruto. Si yo no me convierto en palabra de Dios para los demás, traducido, si yo no me convierto en la voluntad de Dios, o sea, que todo mi ser, mi pensamiento, mi sentimiento, mis acciones sean la búsqueda de la voluntad de Dios y poner en práctica la voluntad de Dios, entonces no soy palabra de Dios para los demás. Esto como que nos abre una visión muy interesante, porque es ya no solamente, bueno, es Jesús, pero si yo estoy unido a Jesús y Jesús es la palabra de Dios, yo me tengo que convertir también en palabra de Dios a los demás, que da fruto. No voy a regresar a la presencia del Padre si no es con frutos. Y el mayor es hacer su voluntad. A lo mejor yo no me toca recoger la cosecha, pero pongo la semilla. Y esa semilla implica que voy a hacer la voluntad de Dios en todos los ámbitos. Y a veces hacer la voluntad de Dios, hace una semana, un poco más de una semana, meditábamos en el dolor físico, el dolor del corazón y el dolor del alma. ¿Cuál es la diferencia? El dolor físico, pues te duele el cuerpo. El dolor del corazón, el dolor donde te traicionan, te juegan chueco, te lastiman. Pero el más intenso es el dolor del alma, en donde pudiendo hacer las cosas diferentes, aceptas el dolor físico y el dolor del corazón para hacer la voluntad del Padre, que es el dolor de mi Madre Santísima. Y una espada atravesará tu alma, una espada atravesará tu corazón, porque María hace la voluntad del Padre, que va en contra de su deseo de madre, que es que su hijo no sufra, que su hijo no muera, ¿no? Ese es el dolor del alma, donde pues la parte humana quiere una cosa, pero nuestra voluntad está unida a la de Dios. Claro, el dolor del alma, a diferencia del dolor del corazón o del dolor del cuerpo, que nos deja un sabor amargo, pues, una persona que está en continuo dolor físico, o una persona que está pensando solamente me abandonó, me hizo, me dijo, me golpeó, pues está amargada o está amargado. El dolor del alma, cuando lo logro alcanzar, en lugar de dejarme ese sinsabor o ese sin sentido o esa amargura, me da paz, me da tranquilidad, me da fortaleza. Y el primer fruto es para mí. El primer fruto es para mí porque me alimenta. Me alimenta, me da esa fortaleza y me da esa seguridad para mantenerme. Obviamente, entender lo que significa ser palabra de Dios para los demás. Pues es obviamente, empezando con lo básico, ¿no? Las obras de misericordia, ¿sí? Que es todos los elementos, los mandamientos, los elementos que nos ponen, mandamientos, obras de misericordia y todo lo que es lo básico. Ayer, creo que fue ayer que hablábamos, los aspectos básicos de la vida de fe. Ayer hablábamos en la primera lectura de los mandamientos y hablábamos de las obras de misericordia. En la primera lectura hablaba el libro del Levítico, cuando hablaba sobre unos aspectos básicos que hay que cumplir: adorarás al Señor tu Dios, no mentirás, no esto, no lo otro. Y en el Evangelio nos hablaba de: vengan benditos de mi Padre, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, apártenseme, malditos, porque no me dieron lo que yo necesitaba. ¿Cuándo? Cuando no lo hicimos en el más necesitado. Ahí me convierto en palabra de Dios. Soy la palabra que da fruto, cuando perdono, cuando amo, cuando sirvo. Pero tiene que ser palabra de Dios, o sea, voluntad de Dios, no mi voluntad. Porque cuando lo hago a mi nombre, cuando lo hago a mi manera, cuando lo hago cuando yo quiero, ya no es palabra de Dios. Ya no vengo en nombre de Dios a perdonarte, ya no vengo en nombre de Dios a servirte, ya no vengo en nombre de Dios a darte, lo hago a mi nombre. Y esto es cuando nos dejamos llevar más por el sentimiento, ¿no? Se siente bonito hacerlo en nuestro nombre,
Se siente bonito atraer las personas a nosotros, que nos den, que nos quieran, la madre con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo. Y no es que sea malo, el problema es cuando nos quedamos atorados ahí. Yo creo que este planteamiento que hoy nos presenta la palabra de Dios se sintetiza de alguna manera en las frases que hoy el Papa dijo en esa homilía allá en Morelia, ¿no? Aquí nada más una frase que tengo aquí, dice: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. ¡Wow! O sea, que es precisamente convertirme en palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, la voluntad de Dios se hace carne, que es Jesucristo. Yo me tengo que hacer carne, o sea, vencer mi carne, vencer lo que yo quiero para hacer la voluntad de lo que mi Padre nos da. Por eso, en el Padre Nuestro, que es la lectura del Evangelio, es: vénganos tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Yo creo que como parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro proceso de ejercicios espirituales, es ir ubicándonos, todo el ejercicio, cuando ahora hay un boom muy grande, ¿no? Los entrenadores personales, que pues hay en los gimnasios que te van diciendo, te ven o te hacen un examen físico y ven qué áreas de tu cuerpo necesitas trabajar. No, pues aquí hay que trabajar más el abdomen, bajar la lonjita, las piernas, la espalda, pum, pum, brazos. Y te van haciendo una serie de ejercicios para ver cómo estás, para ver qué necesitas. Bueno, de alguna manera, los ejercicios espirituales es precisamente ir viendo esas áreas que necesitamos ir trabajando para llegar a ser palabra de Dios para mi prójimo. Pero repito, palabra de Dios, no palabra mía. ¿Dónde está la clave? Hacer la voluntad de mi Padre, no hacer mi voluntad. Cuando soy capaz de vencer lo que quiero para hacer lo que debo, y hacerlo porque Dios me lo pide, hacerlo por amor a Dios, me convierto en esa agua que cae del agua, de las nubes, la nieve que cae de las nubes, empapa la tierra, fecunda la tierra, da la semilla que se convierte en alimento, en pan. Imagínense qué hermoso que cada uno de nosotros podamos ser esa lluvia que empapa el corazón de esas tierras que están secas, secas por el odio, secas por el pecado, secas por las heridas, por el sufrimiento, la soledad, por la injusticia, la enfermedad, por tantas realidades que nuestra gente y que ustedes mismos y sus familiares están enfrentando día con día. Necesitan agua, necesitan agua. Entonces, con esta imagen nos quedamos. Ser palabra de Dios o ser agua de Dios para fecundar esos corazones. Que esta sea nuestra meta, nuestro objetivo en esta Cuaresma. Todo lo que hagamos, centrar, ok, ¿estoy siendo palabra de Dios o estoy siendo palabra mía? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Pues unámonos en esta intención. Hoy presento ante Dios nuestro Señor, pues todos los corazones de ustedes, todas esas situaciones de dolor, de heridas, de sufrimientos. Y a veces en ese dolor, en ese sufrimiento, en esas heridas, es cuando más nos convertimos en palabra de Dios, perdonando o pidiendo perdón. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes, de todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios y que les hemos prometido orar. Madre Blanquita.